La Llorona. Historia de Carmen Hernández Zárraga, 1927, México. Del libro Mitos, Cuentos, Leyendas, Fábulas, Apólogos y Parábolas, volumen 2, por Emilio Rojas. La primera vez que escuché hablar de La Llorona, yo era muy chamaca. Sería como por el año 1935, cuando una mañana, muy temprano, llegó espantadísimo a la casa mi hermano mayor, Emeterio. Él trabajaba en la hacienda de Tacubaya y a diario salía de madrugada, horas antes de que saliera el sol, porque se encargaba de llevar en un carro de madera, jalado por un caballo, los botes de leche con don Pepe, quien ya después, junto con algunos muchachos, la entregaba de casa en casa. Al ver a mi hermano, pálido como la cera, le pregunté qué le había sucedido y me comenzó a contar. ¡Ay, manita! Como de costumbre, llevaba el caballo que jalaba el carro con los botes de leche, y cuando pasaba el puente de la Morena, hoy Avenida Revolución, viaducto Miguel Alemán, donde estaba un río, y la calle Puente de la Morena, de abajo del puente escuchó un horrible grito de una mujer que decía ¡ay, mis hijos! Y al tiempo que lo decía varias veces, se fue por todo el río hasta que la dejé de ver. Yo me espanté mucho, y también el caballo, porque relinchando y parándose de patas, no lo pude controlar y salió corriendo, tirando por todos lados los botes y la leche. Yo no le he contado a nadie de esto, ni a don Pepe, ni al patrón. Lo único que hice fue venirme corriendo para la casa. Años después, otro encuentro con la Llorona lo tuvo mi primo, Panfilo. Él era un borracho y un mujeriego, y nada más veía unas enaguas parecía que lo llamaban por su nombre, y ahí iba. Él mismo me contó que una noche, aquí cerca de la casa, pasaba por las orillas del Panteón Dolores, cuando vio por la espalda a una hermosa mujer vestida de blanco. Serían como las 12 de la noche, y viendo que andaba sola a esas horas, se le hizo muy fácil seguirla mientras le decía una serie de piropos, algunos bastante groseros, porque como de costumbre, iba borracho, y cuando al fin la alcanzó, la tomó de un hombro e hizo que se diera la vuelta. Panfilo quedó horrorizado al ver que bajo el mantón blanco solo había una calavera, que en ese mismo instante gritó escalofriantemente ¡ay, mis hijos! E internándose en el panteón, desapareció. Panfilo se desmayó y se le encontró a la mañana siguiente, aún tirado en el suelo. Una vez que lo llevaron a su casa, estuvo varias semanas enfermo, sin bajarse siquiera de la cama. Tiempo después, volví a escuchar de la Llorona, allá con la tía Juana, por los rumbos de Toluca. Se decía que por las noches se aparecía por las orillas del río, que por ahí pasaba, siempre con su grito espeluznante, buscando a sus hijos. Otras mujeres de por ahí decían que inclusive iba en una bola de fuego. Otras varias historias por aquellos años escuché sobre la Llorona. Es que esta no era una sola mujer, sino muchas, que por diferentes razones penaban. Se hablaba principalmente que era una mujer abandonada por el marido, a quien mucho amaba, y que en un momento de desesperación había ahogado a sus hijos en un río, y que al darse cuenta de lo terrible que había hecho, se ahogó. Desde entonces, y aún después de muerta, seguía buscándolos para redimir su culpa y estar junto a ellos. Se habla también que otras veces era una novia, quien habiendo muerto antes de llegar al altar, andaba penando por los hijos que no llegó a tener. Otras veces se hablaba que era el espectro de una viuda que preguntaba por sus hijos, ahora huérfanos. Muchas veces también se decía que era una enamorada, que abandonada por su amante se había quitado la vida y que ahora, al penar su alma, se afanaba en vengarse, espantando a todos los don Juanes a su paso nocturno. Pero a su vez se habla en determinados círculos, ya no tan populares, que esa mujer también era encarnada por doña Marina,
La Malinche, por haberse unido a los conquistadores españoles y con ello haber provocado que en el transcurso del tiempo su pueblo mexicano quedara subyugado, y por lo tanto penaba por la traición a su propia raza. Según Bernardino de Sahagún, la leyenda de la Llorona se remonta a la mitología azteca a través de la diosa Cihuacóatl, quien desde entonces, portando vestimentas blancas por las noches, se aparece y vaga voceando augurios que le pasarán a su pueblo, entre los cuales uno de sus pronósticos fue que estarían conquistados, cuando una angustiada mujer con lamentos y lloros les dijera: «¡Ay, hijos míos! ¿A dónde los llevaré para que no se acaben de perder?». Pero la Llorona, en este siglo XXI, poco ya se le menciona, porque poco ya se aparece, aún en los pueblos remotos y apartados.